¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con las 12 tribus de Israel? Es una historia que comenzó con un solo hombre, Jacob, un hombre marcado por el conflicto, la lucha y, finalmente, por la transformación divina. Jacob, renombrado por Dios como Israel, tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos se convirtieron en las raíces de toda una nación, en las columnas vivientes de un pueblo escogido por Dios y en el reflejo simbólico de toda la humanidad. Pero algo extraño ocurrió con el tiempo. Algunas de esas tribus prosperaron. Otras se rebelaron. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Y otras, aún hoy, están envueltas en un misterio que ni siquiera los grandes historiadores han podido resolver por completo. ¿Dónde están hoy esas tribus? ¿Siguen existiendo? ¿O su significado va más allá de lo físico y toca lo eterno? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato bíblico. Es una revelación. Porque estas 12 tribus no fueron elegidas al azar. Cada una tiene un nombre profético, un simbolismo profundo y un papel único dentro del plan de Dios. Y lo más impactante es esto: no puedes entender el fin de los tiempos si no comprendes primero el principio de estas tribus. En el libro de Apocalipsis, Dios sella a 144,000 personas y menciona de nuevo los nombres de esas antiguas tribus. ¿Por qué? ¿Qué conexión hay entre aquellas familias del desierto y los eventos que están por desatarse en el mundo? En este video vamos a ir al pasado, al presente y al futuro. Desde las promesas hechas a Abraham hasta las visiones apocalípticas de Juan. Desde la esclavitud en Egipto hasta la restauración final del pueblo de Dios. Porque las 12 tribus de Israel no solo hablan de historia. Hablan de identidad. Hablan de propósito. Hablan de destino eterno. Prepárate. Porque quizás, sin saberlo, tú también estés ligado a esta historia. Y una de esas tribus esté más cerca de ti de lo que jamás imaginaste. Los 12 hijos de Jacob, el origen de las tribus. Todo comenzó con una familia, pero no una familia cualquiera. Jacob, nieto de Abraham, fue un hombre marcado por el encuentro con Dios. Un hombre que luchó con el ángel del Señor y fue transformado. De ese encuentro nació un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Y de ese hombre, nacería una nación entera. Israel tuvo 12 hijos, de 2 mujeres, Lía y Raquel, y de 2 siervas, Bilha y Silpa. Cada uno de esos hijos llevaría consigo una historia, un temperamento, una profecía y un legado. Cada nombre fue más que una etiqueta, fue una declaración espiritual. Un espejo de lo que serían sus descendientes y, en muchos sentidos, de lo que somos tú y yo. Rubén, el primogénito. Su nombre significa he aquí, un hijo. Debería haber sido líder, pero su carácter inestable le hizo perder su lugar. Simeón y Leví, hermanos en la violencia. Su furia dejó huella, y Jacob los reprendió antes de morir. Sin embargo, Dios aún usaría a Leví para algo glorioso, formar la tribu sacerdotal. Porque incluso el fuego mal canalizado puede ser redimido. Judá, el cuarto. Su nombre significa alabanza. Fue él quien intercedió por su hermano menor, y de su linaje nacería el Rey de Reyes, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿Casualidad? Imposible. Dan, cuyo nombre significa juzgará, fue una tribu conocida por su idolatría. Y curiosamente, es la única que no aparece en la lista del Apocalipsis. Un silencio que dice más de lo que parece. Neftalí, el siervo suelto. Rápido, libre, creativo. Su tribu simboliza la ligereza espiritual, la belleza del mensaje que corre. Gad, tropa viene. Una tribu guerrera. De él se dice que vencería en la batalla final. Aser, feliz. Su porción sería rica en alimento. Representa la bendición abundante, el aceite de alegría. Isacar, trabajador incansable. El que carga con el peso del deber, el que permanece fiel en medio de la rutina.
Zabulón, el comerciante de los mares. Representa a los que expanden el reino, a los que conectan culturas. José, el soñador. El preferido de Jacob. Separado de sus hermanos, vendido, humillado y luego exaltado. De él salieron dos tribus, Efraín y Manasés, que ocuparon el lugar de José como padre de naciones. Una imagen poderosa del quebranto que lleva a la multiplicación. Y finalmente, Benjamín, el hijo de la mano derecha. El más joven, pero feroz como un lobo. De él vendría el primer rey de Israel, Saúl, pero también grandes conflictos. Cada uno de estos nombres es un mensaje. Una señal. Una puerta profética. Y cuando Jacob estaba por morir, no solo les dio su bendición, sino que les profetizó su destino. En Génesis 49, cada hijo recibe una palabra que no era solo para él, sino para toda su descendencia. Y esas palabras siguen cumpliéndose hasta hoy. Las 12 tribus no son solo un linaje antiguo. Son un mapa espiritual. Son reflejo de las luchas internas del ser humano y de las formas en que Dios obra a través de lo imperfecto para cumplir su plan perfecto. Tú mismo puedes encontrar algo de ti en cada una de ellas. ¿Eres un soñador como José? ¿Un guerrero como Gad? ¿Un sacerdote como Leví? Pero esto apenas comienza. Porque después de los patriarcas, vendría el éxodo, el desierto y el surgimiento de un pueblo que cambiaría la historia. Del éxodo al reino de Israel, como las tribus se convirtieron en nación. El tiempo pasó. Los hijos de Jacob murieron, pero sus descendientes crecieron. En Egipto, aquella familia se convirtió en una multitud. Tan grande, que Faraón comenzó a temerlos. Lo que siguió fue opresión, esclavitud, cadenas y clamor. Hasta que Dios levantó a un libertador, Moisés. Con mano poderosa, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero no como un grupo desordenado, sino como un ejército divinamente estructurado. Allí, en el desierto, las 12 tribus de Israel fueron formalmente establecidas como una nación santa. Dios no solo los liberó del yugo de Faraón, los organizó, los purificó y les dio leyes. Cada tribu tenía su lugar, su bandera, su función. El pueblo de Dios no era una masa, era un cuerpo con orden, propósito y dirección. En el libro de Números, capítulo 2, se describe cómo acampaban 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, y en el centro, el tabernáculo, la presencia de Dios. Una imagen profética de lo que sería el reino, Cristo en el centro, su pueblo rodeándole, y cada tribu aportando su parte al plan eterno. Pero también hubo diferencias entre las tribus. La tribu de Leví no recibió herencia territorial, porque Dios mismo era su herencia. Su papel era sacerdotal. Ellos ministraban, enseñaban, servían en el tabernáculo. Eran el puente entre el cielo y el pueblo. Y nos recuerdan que hay personas apartadas no para conquistar tierras, sino para guiar corazones al altar. La tribu de Judá, por otro lado, era líder en las marchas. Iban al frente. Porque de Judá vendría el cetro, el linaje real, la autoridad mesiánica. Cada tribu tenía un don, una misión, una identidad. Con el paso del tiempo, después de 40 años en el desierto, el pueblo cruzó el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Conquistaron la tierra prometida. Y cada tribu recibió su porción. Las fronteras fueron delimitadas. Los nombres de los hijos de Jacob fueron sellados en la geografía misma de Canaán. Lo que comenzó como una familia quebrada, se convirtió en una nación dirigida por Dios. Pero no todo fue gloria. A lo largo de los siglos, las tribus se dividieron, se enfrentaron, se corrompieron. Y finalmente, el reino se partió en dos. Y es ahí donde comienza uno de los mayores misterios proféticos de toda la Biblia. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte? El reino dividido, norte vs sur y el misterio de las tribus perdidas. Lo que comenzó con unidad, terminó en ruptura.
Tras la época gloriosa de David y Salomón, el reino de Israel se fragmentó en dos partes. El reino del norte, conocido como Israel, compuesto por 10 tribus. El reino del sur, llamado Judá, compuesto por Judá y Benjamín, y con la tribu de Leví aún sirviendo en el templo de Jerusalén. Lo que sigue es una historia de dolor, desobediencia y desaparición. El reino del norte cayó en idolatría desenfrenada. Se apartaron del templo, de la ley, de la pureza del culto. Levantaron becerros de oro, mezclaron la fe en Yahvé con los dioses de los pueblos vecinos. Advertencia tras advertencia, hasta que llegó el juicio. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte y las 10 tribus fueron llevadas al exilio. Y aquí comienza uno de los grandes misterios bíblicos. ¿Dónde están esas tribus hoy? La Biblia no nos dice claramente qué pasó con ellas. No hay relato de su regreso. No hay genealogía. No hay territorio asignado tras el exilio. Desaparecen del mapa, pero no del plan de Dios. Algunos creen que se mezclaron con las naciones y se diluyeron. Otros afirman que migraron a regiones lejanas, Asia, África, incluso América. Hay leyendas, documentos antiguos, tradiciones tribales que afirman descender de Israel. Pero más allá de lo físico, hay algo más profundo. El mensaje espiritual. Las tribus perdidas nos hablan de lo que sucede cuando nos alejamos del centro, cuando olvidamos nuestra identidad espiritual. Representan al pueblo que, aunque errante, aún es buscado por Dios. Ezequiel vio un valle de huesos secos. Y Dios le dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Yo los haré revivir. Ezequiel 37. Ese es el corazón de Dios: restaurar lo que se perdió, reunir lo que se dispersó, revivir lo que murió. Y aunque 10 tribus desaparecieron de la historia, no han desaparecido del corazón del Creador. Porque el plan de Dios no terminó con la división, ni con el exilio. Hay un capítulo final. Una restauración profética. Un reencuentro prometido. Y todo comienza en el libro más enigmático de la Biblia, el Apocalipsis. Las 12 tribus en el Apocalipsis, el regreso de los 144,000. Silencio en el cielo. Y entonces, una visión. En Apocalipsis capítulo 7, el apóstol Juan ve algo impresionante. 144,000 sellados por Dios. 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. No es una metáfora, es un acto divino. Un reclutamiento profético. Una señal de que las tribus que parecían perdidas no lo están para el cielo. Pero hay algo extraño. Algo que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. En la lista del Apocalipsis, la tribu de Dan no aparece. Efraín es reemplazada por José. Leví, que no tenía herencia territorial, aparece entre los sellados. ¿Coincidencia? No. Aquí hay un mensaje oculto, un plan milimétrico de Dios. ¿Quiénes son estos 144,000? Muchos creen que representan judíos literales que, en los últimos días, volverán a Dios y serán usados para predicar el Evangelio durante la gran tribulación. Otros creen que representan la iglesia purificada, el remanente fiel de todas las naciones, que lleva el sello espiritual de cada tribu como un símbolo de su carácter. Pero lo que es claro, es que estas tribus no han desaparecido. Siguen presentes en el mapa profético. Siguen en los planes del Cordero. Y serán reunidas para la batalla final. En Apocalipsis 14, esos 144,000 están de pie con el Cordero en el monte Sión. Tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. No se contaminaron. Son puros. Son íntegros. Son los redimidos, los primeros frutos. El ejército santo de Dios. No todos serán famosos. No todos tendrán plataformas. Pero todos llevarán la marca de lo alto. Y serán parte de la última gran misión espiritual sobre la tierra. Las 12 tribus no son solo historia.
Son profecía viva. Son espejo de las naciones. Y son parte del ejército final que Dios está reuniendo. Quizás tú, sin saberlo, formas parte de ese llamado. Quizás dentro de ti hay una herencia espiritual que el mundo no ve, pero que el cielo reconoce. Una marca invisible. Una fidelidad que no depende de tu linaje, sino de tu fe. Porque el verdadero Israel, dice la Escritura, no es solo el que desciende según la carne, sino el que cree, el que permanece, el que escucha la voz del pastor. ¿Dónde están hoy las 12 tribus? Pistas, misterios y teorías modernas. Han pasado miles de años. Los imperios han caído. Las fronteras han cambiado. Los nombres antiguos se han borrado de los mapas. Pero las 12 tribus de Israel siguen siendo un enigma que desafía al mundo moderno. Tras el exilio asirio, las 10 tribus del norte se dispersaron por naciones extranjeras. No hay registro bíblico de su regreso. No volvieron con Nehemías. No reaparecieron con Esdras. Desaparecieron, o eso creemos. Pero hay pistas. Y muchas. Teorías de su paradero. En África, el pueblo Igbo en Nigeria afirma tener raíces israelitas. Sus costumbres, símbolos y prácticas religiosas guardan una sorprendente similitud con las leyes del Antiguo Testamento. En la India, los Bnei Menasé, una tribu en el noreste del país, dicen descender de la tribu de Manasés. Conservan tradiciones como la pureza ritual, la observancia del sábado y relatos orales del Éxodo. En Afganistán y Pakistán, algunas tribus pastunes se autodenominan descendientes de los israelitas, con nombres y linajes que recuerdan a Rubén, Efraín o Leví. En Etiopía, los Beta Israel, también conocidos como judíos etíopes, aseguran descender de la tribu de Dan. Fueron reconocidos oficialmente por el Estado de Israel y muchos han sido repatriados. Incluso en América, algunas comunidades indígenas han mantenido leyendas sobre un pueblo venido del este que adoraba a un solo Dios. ¿Coincidencia? Estas teorías pueden parecer especulativas, y muchas lo son. Pero hay algo claro, la historia de Israel está esparcida por toda la humanidad. No como un solo pueblo, sino como semilla profética. Y esto es clave. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todas las naciones antes del fin. ¿Y si esa dispersión fue parte del plan? ¿Y si las tribus no están perdidas, sino sembradas? El mismo Dios que dispersó por juicio, puede recoger por gracia. El mismo que los esparció, los volverá a reunir. En Zacarías 10:9, Dios dice: aunque los esparcí entre los pueblos, me acordaré de ellos, y vivirán con sus hijos, y volverán. No todo está perdido. La historia no ha terminado. Las tribus no están olvidadas, están en pausa. Y quizás el despertar ya ha comenzado. El destino final de las 12 tribus, un solo pueblo bajo un solo rey. La historia comenzó con un hombre, Jacob. Se convirtió en una familia. Luego en un pueblo, después en un reino, y finalmente en una promesa pendiente. Hoy, muchos preguntan: ¿volverán las 12 tribus a unirse alguna vez? ¿Habrá un pueblo de Dios completo, restaurado, sin división ni confusión? La Biblia responde con un sí rotundo y glorioso. En Ezequiel 37, Dios le muestra al profeta una imagen inolvidable. 2 palos. Uno con el nombre de Judá, otro con el nombre de José. Y le dice: únelos en tu mano. Porque yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, y los haré una sola nación en la tierra. Y un rey reinará sobre todos ellos. Y nunca más serán divididos. Ese rey es Jesucristo. El león de la tribu de Judá. El descendiente de David. El buen pastor que vino a buscar a las ovejas perdidas, no solo de Judá, sino de toda la casa de Israel. Porque en Cristo, las tribus se reconectan. En Cristo, los exiliados tienen un hogar. En Cristo, los que estaban lejos, ahora son cercanos.
Él no vino solo por un grupo. Vino a reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo, Juan 11:52. Y en Apocalipsis 21, cuando Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Sabes qué está escrito en sus puertas? Los nombres de las 12 tribus de Israel. No fueron borrados. No fueron reemplazados. Fueron eternizados. Porque Dios no olvida sus promesas. Lo que sembró con Abraham, lo recogerá en la eternidad. Lo que comenzó con Jacob, lo completará con Cristo. Y tú, que estás viendo este video, quizás no llevas sangre hebrea. Pero si has creído en Jesús, si lo sigues, si escuchas su voz, entonces tú también eres parte del Israel de Dios. Tú también estás siendo sellado, llamado, preparado para ese reino donde no habrá tribus dispersas, sino un solo pueblo, una sola fe, un solo Señor. Las 12 tribus no son cosa del pasado. Son la señal viva de un Dios que cumple cada palabra. Un Dios que reúne lo que el mundo dispersó. Que restaura lo que la historia destruyó. Y que un día, muy pronto, hará sonar la trompeta final, y su pueblo estará completo otra vez. Oración final poderosa. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Gracias porque tú conoces cada tribu, cada nombre, cada corazón. Gracias porque aunque parezca que algunos se han perdido, tu amor es más fuerte que la historia, más grande que el tiempo. Padre, te pedimos que restaures hoy a tu pueblo disperso. Que en medio de confusión y división, tú seas la unidad perfecta. Que cada uno que escucha esta palabra sienta el llamado profundo de pertenecer a tu Israel eterno. Señor Jesús, León de Judá, Rey de Reyes, ven y reúne a tu pueblo. Sella a tus hijos con tu espíritu, para que sean luz en medio de las tinieblas, para que caminen firmes en la verdad, para que esperen con esperanza el día glorioso de la restauración. Amén. Si esta revelación sobre las 12 tribus de Israel ha tocado tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que tú o tu pueblo pueden ser parte de esta herencia espiritual? Comparte tu opinión, tu historia, y ayúdanos a crear una comunidad que busque la verdad con pasión. No olvides suscribirte para recibir más contenido que conecta la historia, la profecía y la fe viva. Activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si te gustó este video, regálanos un like para que más personas puedan descubrir este mensaje poderoso. Y juntos, preparemos el camino para la restauración de Israel y del pueblo de Dios en todo el mundo.